Bueno, bienvenidos a la presentación de Golpe a Golpe, conversaciones con Enrique Medina, de Matías Carnevale, publicado por Ediciones Biblioteca Nacional. Vamos a arrancar con algo que no es demasiado formal, pero merecido. O sea, para el entrevistador, para el autor, el entrevistado y el sello editorial, les quiero pedir un gran aplauso por este logro. Siempre es un hecho para celebrar un libro, y bueno, y este libro, que tiene muchas cosas especiales, es un libro especial, también lo merece. Mi nombre es José María Marcos y me toca acompañar a Matías y a Enrique en esta conversación sobre la gestación del libro. Y bueno, para comenzar entonces voy a presentar a Matías Carnevale, nacido en Tandil en 1980, es licenciado en lengua inglesa por la Universidad de San Martín y periodista cultural. Ha colaborado en diversos medios, en el Buenos Aires Herald, en la Gaceta de Tucumán, La Voz del Interior, la revista Eñe, Infobae. Publicó un libro de cuentos, Los Parapsicólogos y otros relatos. Prologó Enrique. Que prologó Enrique. Ahí ya se van dando cuenta de las conexiones. Los diálogos intergeneracionales. Y en su faceta ensayística escribió En la Tierra como en el Cielo, el cine estadounidense de ciencia ficción, y después coordinó una serie de libros también que permiten introducción a otros mundos, uno dedicado a Ray Bradbury, otro dedicado a la generación beat y el cine, y otro sobre Pablo Capana. Y hoy estamos presentando su nueva producción, que es Golpe a Golpe, conversaciones con Enrique Medina, que también introduce a un universo. Así que, Matías, vamos a arrancar con vos para que nos cuentes cómo surgió este libro dentro de tu necesidad como autor. Ok, bueno. Hay como toda una génesis que es más o menos siempre la misma historia la que voy a contar. Yo me largué, una vez que terminé, va a ser demasiado autorreferencial, pero viene al caso porque es como finalmente se dio el libro. Empecé a colaborar para algunos de los medios que mencionaba José María recién en el 2017. No sabía qué hacer con mi licenciatura y digo, bueno, soy licenciado, ¿y ahora qué hago? Entonces, escribir papers que no iba a leer nadie no me parecía una opción interesante, y que tampoco te los pagan. O sea, trabajar para la academia, fuera de la academia, no me pareció una alternativa potable. Entonces empecé a enviar colaboraciones a medios. Primero fui por los medios del interior, el diario Los Andes de Mendoza, la Gaceta de Tucumán, los que recibían colaboraciones. En el diario Los Andes de Mendoza debo haber publicado 8 o 10 notas, y una de ellas fue a Enrique en el año 17. No sé si te acordás que te sacamos fotos con mi prima Anabela, que debería estar por acá. Todo queda siempre un poco en familia. Es más, una de esas fotos, si ustedes leen las notas de Enrique en página 12, que hay una que está él de frente, que estás con un traje, bueno, esa es de Anabela. Entonces, bueno, a partir de ahí tuvimos como ya son 8 años, es un montón de tiempo, como estuvimos en contacto. Volví a leer toda su obra, y la obra más reciente, ¿no? Porque a partir del 2017 no dejó de publicar. De hecho, recién hablábamos con José María. El libro yo le tuve que agregar un epílogo porque Enrique siguió haciendo cosas. Desde que lo completé, seguía haciendo cosas y me ganaba de mano. Entonces, cada vez que que corregía eso, seguía sacando libros y seguía... así que, bueno, pero todo empezó con la nota que publicamos hace tanto tiempo ya en el diario Los Andes de Mendoza. Y después de haber vuelto a leer los libros que fueron importantes para mí. Que acá trazo como otro recorrido y pongo otro hito, que es la época de la secundaria, ¿no? Cuando uno descubre muchas cosas de la literatura,
y gracias amigos, acá hay un amigo que me dijo, estoy en el libro, bueno, de alguna forma, fue en la secundaria o inmediatamente después, empecé a leer, Enrique lo dice en el libro porque fue una de las partes de los diálogos, que se pone contento él de que alguien lo descubra por un libro que no sea Las tumbas. Entonces yo empecé con Las muecas del miedo, que es como un libro también de una puerta de acceso para el resto de la bibliografía de Enrique. Y eso ya hace muchos años antes de que yo empezara a trabajar en estos medios de comunicación. 97, 98. Así que hay como estos dos hitos que puedo decir. Y de ahí a que empecé a trabajar con las entrevistas o con la idea de un libro sobre Enrique, bueno, también pasaron algunos años, ¿no? Porque las primeras entrevistas para este libro fueron en el año 21, en plena pandemia. A mí solo se me ocurre, y a mí solo se me ocurre presentarme a la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes. Esto yo lo menciono no es porque sea parte del Fondo Nacional de las Artes o trabaje para ello, pero sino que, bueno, para mí fue como una especie de logro importante, porque no venía del palo del periodismo, ¿no? Ni de la comunicación social, fue algo importante. Y también que lograra un apoyo para poder hacer este libro, ¿no? Pero bueno, de todas formas la plata se fumó en el primer viaje. Yo vivo en Tandil, no soy de Buenos Aires ni de zonas aledañas, un viaje bastante largo. Y en el primero o segundo viaje se agotó el dinero. Así que el resto, pensé 5 o 6 entrevistas más para abordar en cada entrevista, en cada conversación con Enrique, una década de producción de su obra. Entonces empezamos con los 70, los 80, los 90. Lo ordené de esa forma cronológica para tener cierto orden, ¿no? En las charlas, que no sea, bueno, a ver, hablamos de cualquier cosa porque sí. Y quizá, bueno, yo lo pongo acá en la introducción, una de las, ¿cómo decir?, fuentes de inspiración de esto ha sido 7 conversaciones con Adolfo Bioy Casares, de Fernando Sorrentino. Tiene otro sobre Borges también, que de conversaciones, que hago un paréntesis también. Sorrentino merecería algún tipo de trabajo. Si hay alguien acá que trabaje con literatura argentina, por favor trabaje con su producción. Y bueno, y ahí empezamos con las entrevistas y quise darle un marco también, y el marco que lo diera el contexto. Y el contexto es los bares de Buenos Aires donde Enrique escribió, conoció, citó en algunos de sus libros. Pero bueno, eso es más o menos. Si no sigo hablando, pero ya te sigo. Pero eso es como empezó el libro y después, si queréis, sigo cómo terminó, porque también falta. Por supuesto. Bueno, ok, sigo. Pasó también, digo, bueno, una vez que tengo las entrevistas hechas, ya están todas desgrabadas, está corregido el libro, ya esto es más o menos lo que viene la parte de publicación. Y algunos aquí trabajan, bueno, hay traductores, habrá alguien que trabaje en el mundo también de la cultura y sabe que los últimos, pongámosle, no sé, 10 años, para poner una cifra en números, se ha venido abajo mucho de lo que en algún momento tuvimos. Las tiradas de los libros son cada vez más chicas. Las presentaciones de libros suelen ser menos numerosas de lo que en algún momento. Por eso yo también quiero agradecerles, acá abro un paréntesis, ¿no? Por estar todos acá. Entonces, bueno, es como una especie de patriada, no sé, hasta que pude llegar, porque di 1.000.000 de vueltas, imagínense, hasta llegar a la editorial de la Biblioteca Nacional, que les interesó el proyecto, y bueno, lo estuvimos trabajando, ¿cuánto? Algunos meses, un año, poco menos de un año. Y acá está el resultado. Eso por ahora, nada más. Te voy a hacer una pregunta más, Matías, así después lo vamos a seguir entrevistando a Enrique. Digo seguir entrevistando porque esto vendría a ser como una charla más
de las que Es están la en el libro. séptima, es la de la buena suerte. Porque nosotros tenemos 6 acá y me faltó algo, pero ya no sabía cómo hacer. Y de hecho, antes de venir acá nos juntamos en un café, para variar. Y bueno, casi empezaba el volumen 2. Matías, ¿qué descubriste en este viaje? Porque vos hablaste del lector, acá un compañero que te acercó. ¿Qué descubriste en este viaje de lector a entrevistador? ¿Qué pasó? Porque siempre es un viaje, un libro, pero acá, ¿qué pasó en este viaje de lector a entrevistador, a esa cercanía? ¿Qué podés decir? ¿Lo pensaste? ¿Qué nos podés contar de eso? No, para empezar, que Enrique leyó todo, habló con todos los escritores, trató con muchísimos escritores del canon argentino, fuera del canon argentino, escritores olvidados, escritores más o menos rescatados. Y que en ese sentido yo estaba bastante rezagado. Entonces, muchas de las conversaciones, fue por eso yo, la metáfora también, lo de golpe a golpe, fui medio sparring, ¿no? Pero bueno, vos vas tirando, y digo, bueno, yo no leí a este autor, voy a leerlo, ¿no? Pero por eso hablamos mucho de cine. Entonces, ahí yo te iba llevando a mi lado del ring, ¿no? Porque te podía acorralar con el cine, vos te defendías bien, entonces hay 1.000.000 de referencias en las entrevistas del cine. Por eso José María decía que es una introducción. Yo no estoy diciendo que este es un libro cerrado, es una obra absolutamente acabada, sino que puede dar pie a otras investigaciones a partir de algunos contextos que analizamos acá, algunos testimonios. Y después encontré un entrevistado sumamente amable y con ganas de charlar y rememorar toda esta... son muchos años de carrera, son 5 décadas, así que... Ya estamos en la sexta. Y por eso es un montón. Bueno, gracias Matías. Bien. Después vamos a volver con Matías. Bueno, la mayoría lo sabe, pero yo voy a repetir algunos datos biográficos de Enrique, porque es un autor clave de Argentina. Así lo sentimos nosotros. Enrique me reta cada vez que yo digo, es uno de los escritores más importantes. Él me dice, no digas eso. Pero bueno, como siempre un poco el juego es desobedecerlo también a quienes lo nombramos como un referente, como un maestro. Los datos concretos, su primera novela salió en el 72, o sea, y lo que significó esa novela, Las tumbas, que fue un acontecimiento que marcó el campo cultural, o sea, por su franqueza, por su dureza esa novela. Y lo particular es que desde esa fecha hasta el presente Enrique no dejó de publicar. Lleva 46 títulos, hoy los conté, dije, porque como dice Matías, se va desactualizando la nómina. Hoy conté, vamos por el número 46. Algunos de ellos fueron prohibidos durante la dictadura militar, la última dictadura. Ha incursionado en la novela, el cuento, el ensayo, la poesía, el guión audiovisual, y parte de su obra ha sido traducida a diferentes idiomas. Figuran antologías nacionales, internacionales. Varios de sus textos fueron llevados al cine, pero también al teatro. En el 93 ganó el premio municipal con su volumen de cuentos, su volumen Deuda de Honor. Y podría seguir enumerando un montón de novelas que son icónicas, premios y otros hechos destacados, pero bueno, lo importante es escucharlo a Enrique esta tarde. Así que Enrique, bueno, en primer lugar, gracias por estar acá con nosotros, engalanarnos con tu presencia. Y contanos, Enrique, a partir de esto, de lo que dice Matías y de lo que pasa con que uno se da cuenta que se acercan nuevas generaciones, ¿qué sentís con el hecho de que nuevas generaciones se van acercando hoy a tu obra? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por venir acá. Es viernes, es un día embromado porque el viernes... Ahí está. Gracias por venir, les agradezco muchísimo. Sé que es muy importante la presencia de ustedes porque hoy es viernes y no es común que venga gente justo el fin de semana. Bueno, yo estoy muy feliz, muy contento.
toda presentación de libro siempre es una fiesta, como tal yo lo siento. Le agradezco profundamente a Matías el esfuerzo que ha hecho. En algún momento dado yo sentí como que esto ya no funcionaba porque tardábamos muchos en realizar el proyecto. Lo que ocurría era que él vivía tan lejos que lógicamente no se podía planificar de mejor forma el trabajo este. Bueno, yo estoy muy contento y espero echarle una mirada con cierto temor, porque uno no sabe qué es lo que puede esperarse de alguien que aún no lo conoce, pero que profundamente en él hay, antes que nada, una especie de respeto muy profesional y muy sentido por la verdad del proyecto a la cual él se afanó por realizar. Entonces, para mí también es un misterio el libro, ¿no? No es que yo me quede con el recuerdo de las conversaciones que hemos tenido y que, bueno, en algún momento dado uno digamos, la confianza de la charla, por ahí puede tener determinadas exclamaciones o determinados pensamientos que pueden no ser correctos, y entonces, bueno, uno después, pasado el tiempo, uno piensa, bueno, habrá sacado esto, habrá quedado esto, no habrá quedado, en fin, uno descansa en la persona que va a hacer el trabajo, todo ese, digamos, trabajo menor, que es el de hacer lo que en cine llamamos compaginación y montaje, ¿no es cierto? Y hablando de esto, me viene a cuento también un libro de Borges, me acuerdo de Alberto Gilli. Yo era muy amigo de todos ellos porque tuve la gran suerte de ser una especie de nexo entre los grandes popes de otros tiempos con las nuevas generaciones, ¿no? Y eso fue para mí muy rico, porque el diario La Nación, cuando quedaba en la calle Florida, uno podía entrar, quedaba al fondo, frente a la librería, ¿cómo es la librería que está? El Ateneo, ¿no? El Ateneo, sí. El Ateneo, frente estaba la galería, uno subía, creo que el cuarto piso, y el diario La Nación en aquel entonces era una fiesta porque tenía una especie de confitería para la gente que trabajaba en La Nación, para los invitados, para la gente que venían a que le hicieran reportajes. Bueno, yo me había hecho muy asiduo a ir ahí determinados días, porque ahí trabajaba Villordo, también Hermes Villordo, una persona maravillosa, y entonces me hice amigo de muchos, ¿no? También me hice muy amigo de Girri, bueno, y de toda la gente que iba ahí, Borges, Bioy, Mallea, que había sido director del Suplemento Cultural de la Nación. Y recuerdo que una vez Girri me comenta, eran muy amigos Girri y Borges. Alberto Girri era un poeta muy importante en ese entonces, porque publicaba casi todos los domingos en el Suplemento Cultural de la Nación unos poemas, ¿no? Y entonces ocurre que a Borges le habían hecho un reportaje, digamos, como Matías y yo estábamos hablando en un bar, ¿no? Y creo que también había dividido el libro en determinadas instancias, que eran lugares especiales donde se reunían. Y el libro lo hacía un francés que se llamaba Jean de Milleray. Y el título del libro creo que se llamaba Conversaciones, en plural, Conversaciones con Jorge Luis Borges. Y eran también
en determinados sitios importantes, que para Borges era muy importante. Entonces la conversación entre ellos era así, ¿no? El autor del libro ponía el lugar de la entrevista y entonces ponía todo el reportaje. Y entonces cuando el libro sale, a Borges le dice, Borges nunca leía nada de lo que él escribía sobre él, a él no le importaba nada. Entonces le dice a Girri, le dice, che, Girri, Borges en un libro de conversaciones habla de vos. Y entonces Girri se pone contento, ¿no? Yo era muy amigo de Girri, todo esto me lo cuenta Girri. Y se pone muy contento. Y entonces de pronto va a buscar el libro. El libro acá no se había editado, el libro se había editado en Venezuela. La editorial era Monte Ávila. Y creo que por el 70 se publica. Y entonces cuando Girri se entera, Borges era malo a veces, era bastante tenebroso, pero compensaba porque por otro lado era muy culposo, es decir, cuando él cometía algo malo después se quedaba con bronca y quería arreglar eso, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, a mí me consiguió el trabajo cuando yo estudiaba en Icana para trabajar en una librería inglesa, entonces yo más o menos lo conocía desde entonces, antes de ser escritor. Después cuando yo me convertí en escritor y lo iba a ver a él, y yo siempre tenía tanta como una especie de vergüenza y de culpa. Yo tenía culpa porque en el entonces, cuando yo era jovencito, yo era de izquierda. Y entonces a él lo veíamos como el monstruo de derecha. Entonces no le dábamos importancia. Borges en ese entonces todavía no era Borges, es decir, el Borges universal que logró ser después, ¿no? Y entonces era un escritor más para nosotros. Pero después con el tiempo, claro, uno carga esa culpa, se da cuenta de lo tonto que uno fue, y bueno, yo cada vez que estaba con él tenía casi la obligación moral de decir, Borges, usted me consiguió el trabajo en McKern, ¿se acuerda? Sí, Medina, ya no me lo diga más. Yo siempre era como una tarjeta de presentación que yo le mostraba, ¿no? Para quedarme tranquilo. Y bueno, entonces él publica en ese libro. Y entonces Girri dice, vamos a ver lo que dice Borges de mí. Entonces se entera, consigue el libro, no sé si acá se distribuyó ese libro, si se distribuyó, porque Monte Ávila era conocido, habrá sido, digamos, pocos ejemplares. Entonces había Borges en un momento dado de la conversación, seguramente se le fue la mano, dijo algo y entonces dijo, sí, Girri, ese poeta que tiene una gran virtud. A medida que uno lo va leyendo se va olvidando, decía. Y entonces, cuando Girri vio eso, se quería morir y eran amigos. Lo que pasa es que Borges tenía esas cosas, es decir, él de los amigos de pronto decía ese tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a querer ponerme a la par de él y hablar de escritores con categoría, yo había descubierto de jovencito en los institutos de menores a Horacio Quiroga. Y cuando yo le mencionaba a Horacio Quiroga, yo no sabía que lo peor que se le podía mencionar a él era Horacio Quiroga, es decir, él estallaba, porque él consideraba que era pésimo escritor. Y en realidad muchas de las razones, después yo lo estudié muy bien a Quiroga y en cuanto a lo que Borges quería decir, tenía razón. Es decir, Quiroga es una persona de poca riqueza, de poco lenguaje, muy rudimentario, pero Quiroga yo lo considero un artista, porque si uno analiza literariamente algunos de sus trabajos, por ejemplo, yo me enamoré cuando era chico en el secundario de haber leído un cuento en un libro de lenguaje, se decía entonces, era del uruguayo Roberto Justi el libro, y el cuento se llamaba A la deriva. Y es un cuento bellísimo, ¿no? Porque es un trabajador
del campo, donde es picado por una víbora, entonces el tipo se va a morir y se mete en una canoa tratando de llegar a la civilización para que lo curen, y el tipo muere ahí en el viaje, ¿no? Entonces es un cuento muy sentido. Y lo bueno que tiene el artista en ese caso es que supera la falta de lenguaje con la historia, con la trama, que la lleva muy bien, ¿no? Pero de todas maneras, Borges tenía con 4 o 5 escritores así digamos, una bronca terrible, ¿no? Al otro que no soportaba era a García Lorca, ¿no? Él decía que era un andaluz profesional, le decía García Lorca. Y bueno, el asunto es que Girri se entera de eso y entonces también Borges le dice, che, mirá lo que pusiste de Girri en eso, no puede ser, qué sé yo. Entonces pasó el tiempo y un día viene Borges, sabía que estaba Girri en la confitería de La Nación. Girri había publicado, como siempre, su poema del domingo en el diario, y entonces aparece Borges. Y Girri estaba con una cara ahí, y Borges se acerca y le empieza a recitar, a leer el poema de Girri. Es decir, maravilloso, porque es del modo que él tenía de pedirle perdón a Girri por haber cometido esa tontera de haber dicho esa barbaridad. Y entonces él, que había dicho que la virtud de Girri era que a medida que uno lo leía se olvidaba de él, al recitarle el poema de memoria a Girri le decía lo contrario, ¿no? Bueno, y ahí se amigaron y todo de nuevo. Bueno, lo que yo quiero decir es que a mí no me pase lo mismo en este libro, ¿no? Pero si no estamos temblando. No, ¿sabe qué pasa? Que muchos están muertos de los aludidos, entonces no creo que se ofendan. Y si hay algún derechohabiente que quiere levantar polvareda por esto, bueno, pero la crítica es así, qué sé yo, la literatura es... Para mí, si no hay algo libre, la literatura debe ser lo único libre que nos queda hoy de poder usar las letras, las palabras como para expresar algo, ¿no? Pero Alguno de los dos, porque ahí deciden ustedes, me cuentan por qué y nos cuentan a todos por qué los bares. ¿Por qué elegimos los bares para lo de... Sí, yo no sé, yo tengo tanta culpa por todos ustedes que han venido acá, no sé de dónde, que además me siento casi... Tendríamos que hacer zapateo americano como Fred Astaire para tratar de justificar el esfuerzo que han tenido. Bueno, el asunto de los bares es, yo le dije a él, bueno, lo podemos hacer en determinados bares, porque en la época en que yo empezaba a escribir, muy jovencito, no tenía espacio, no tenía casa, donde vivía no era un lugar donde yo pudiera tener un espacio cómodo para poder escribir, entonces buscaba los bares, y había una serie de bares que eran especiales para uno poder quedarse mucho tiempo sin que el mozo te echara. Hoy los mozos a uno lo echan, ¿vio? Uno se sienta ahí y entonces está un ratito leyendo que yo, y ya viene el mozo o la moza y le dice, ¿le puedo retirar esto? Es decir, cuando te dicen, ¿le puedo retirar esto?, te están diciendo, rajate de una vez, déjame la mesa libre que para que venga otro, ¿no? En aquel entonces no, yo iba, por ejemplo, a los 36 billares, era otro tiempo, otro mundo, ¿no? O a la academia de Callao y Corrientes, la academia con una sola C, porque hay otra con 2 C que... y después y también a donde hicimos la presentación con el amigo Alejo, que hizo la edición 50 de Las Tumbas, y maravilloso, te agradezco infinitamente eso. ¿Cómo se llama? La Giralda, en La Giralda. Eran lugares muy lindos. Yo me acuerdo que en La Giralda, en el fondo, al costado, bueno, el baño estaba por otro lado, siempre el baño está al fondo, a la derecha o a la izquierda, ¿no? Pero en este caso había un teléfono, en los teléfonos que estaba ahí colgado en la pared. Entonces yo me sentaba en la mesa que estaba más cerca del teléfono, y
cuando venía alguien y empezaba a hablar, yo anotaba todo lo que hablaba esta persona, dejando espacio. Y después trataba de rellenar ese espacio que suponía lo que había dicho la otra persona del otro lado de la línea del teléfono, ¿no? De esa manera yo empecé a practicar diálogos. Y me encantaba ese lugar porque me había hecho muy amigo de uno de los mozos, un viejo amable, y yo le decía, mire, yo tengo para un café con leche nada más, por eso estoy ahí. Me quedaba con un café con leche como 5 horas, ¿no? Leía, escribía, hacía de todo. Y había otros bares donde incluso eran grandes y eran cómodos, como los 36 Billar, era maravilloso, porque además en el fondo se jugaba al ajedrez, al billar. Eran lugares maravillosos que no sé por qué han desaparecido, ¿no? La academia era una maravilla, era una fiesta entrar a esos bares, porque había una alegría de estar ahí, que era, hoy ya no la siento, hoy no siento ningún bar como digamos, un sitio amistoso, ¿no? Hoy, no sé, ha cambiado todo, o quizás uno se vuelve muy reaccionario porque los años se le vienen encima, lo que sea, ¿no? Pero uno cree siempre que el tiempo de uno ha sido mejor. Yo considero que sí, que es mejor, pero bueno, no importa. Bueno, y yo escribí mucho en los bares, e incluso hubo cuentos que surgieron en el mismo bar. Por ejemplo, yo tengo en un libro que se llama Las Hienas, un cuento que se llama El Maestro, donde todo lo que sucede en el cuento, salvo algún agregado que yo le agregué para que redondeara la historia, ocurrió en el mismo bar y en el mismo momento en que yo estaba escribiendo, ¿no? O sea que yo a los bares les tengo un cariño enorme, incluso publiqué últimamente unos 3 libros de poemas y quise darle cierta emotividad o cierta calidad espiritual, colocando de algunos de los bares que yo más quería la servilleta, ¿no? Como símbolo. Y de pronto los bares que yo más quería no tenían servilleta con logo, tenían el papelito ese que viene en la lata nada más, entonces no lo pude poner, me dio una pena. Entonces, bueno, otros sí. Pero, es decir, yo tengo un especial cariño por los bares muy, muy grande, ¿no? Y cuando leí las memorias de Luis Buñuel tiene un capítulo muy lindo sobre los bares. A Luis Buñuel le pasaba lo mismo. Luis Buñuel amaba los bares porque sentía que entraba en un espacio diferente. Es decir, cuando uno entra a un bar y se sienta, es como que en ese momento uno entra en paz consigo mismo. Luego, por supuesto, uno se levanta, con solo pisar la vereda de nuevo entra en el infierno nuevamente, ¿no? Pero bueno, ese espacio de tiempo en el que uno disfruta en un bar es muy, muy, muy especial. No creo que a todos les pueda pasar lo mismo, es decir, cada uno tiene su propio mambo, ¿no es cierto? Es decir, a mí me gustan los bares, a otros les gustan las canchas de fútbol, para mí es algo incomprensible, pero bueno, existe, ¿no es cierto? Que la gente vaya y pateen unos a otros, se pateen la cabeza, eso es cosa... Pero al menos en los bares eso no ha sucedido. Bueno, no sé cómo llegué acá. Bueno, otra pregunta para los dos. Quizá la va a responder Matías. Pero la respondió, yo ya no tengo nada más que agregar, Bueno. salvo que yo no sabía el detalle ese de la técnica, eso es buenísimo. Eso lo puede retomar alguien que le interese, bueno, el arte de la escritura, qué sé yo. Eso está para un libro. De que vos anotando los... Claro. No, eso es fabuloso. Eso no está en el libro, no está en nuestro libro, así que se lo confesó acá ahora. Eso se lo afané Borges, es decir, porque Borges cuando escribía, él me contaba que él escribía en los cuadernos y escribía una línea y dejaba 4 o 5 renglones en blanco y después seguía abajo. Entonces dejaba mucho espacio y después cuando iba a corregir el cuento, ese espacio que había quedado en blanco, ahí él iba agregando, porque él, por ejemplo, uno ve de los escritores más antiguos todo, por ejemplo, los escritos de Proust
o de Balzac, y entonces están llenos de papelitos agregados, rayitas para acá, y entonces se hace todo muy confuso cuando uno quiere, digamos, volver a reescribir eso con los agregados que uno le ha hecho. Entonces él dejaba mucho espacio y después digamos, escribía con mucha más comodidad. Él dejaba más el espacio, me decía, porque a él le importaba mucho después los sinónimos. Borges siempre trabajaba mucho los sinónimos, es decir, le gustaba encontrarle un sinónimo que no fuera vulgar, que no fuera usado. Siempre me decía, Enrique, trata de salir siempre de los lugares comunes. Es decir, los lugares comunes son para los periodistas. No porque los periodistas deban ser malos, sino porque los periodistas usan los lugares comunes. ¿Por qué? Porque ese lugar común, por ejemplo, el incendio siempre como es voraz, ¿no? Entonces, dantesco. Entonces, todas esas, digamos, ya son lugares comunes que el público ya tiene guardado dentro de sí y sabe interpretar. Entonces cuando le dicen un lugar común el periodismo al público, el público lo capta enseguida. Es decir, el público no tiene por qué tener la obligación de exigirle al periodista que renueve su lenguaje, que claro. Por ejemplo, yo me acuerdo, había un periodista... siempre se me olvida. Bueno, estoy más cerca del Alzheimer que del recuerdo. Que me acuerdo que este periodista, lo tengo en la punta de la lengua, mirá vos, trabajaba en televisión y en Canal 9, bueno, después me voy a acordar. El tipo, por ejemplo, cuando se refería a la noticia y decía, bueno, vamos a tal o cual noticia, él impuso cambiando el ángulo de la información. Hasta ese momento me acuerdo que nadie había dicho ángulo y el tipo de pronto dijo eso y era una maravilla en aquel entonces. Eso fue en Canal 9, me acuerdo. Es decir, los periodistas no renuevan el lenguaje, no se hacen digamos, ni metafóricos, ni cosas por el estilo, porque ellos necesitan el nexo directo con el público. Entonces, el público se maneja con los lugares comunes y así es todo. Si ustedes leen todas las noticias, se van a dar cuenta que son la misma noticia con los diferentes nombres de los nuevos hechos, pero las noticias son siempre las mismas, las escriben de modo igual, los incendios son todos iguales, los crímenes son todos iguales, es decir, cambia el modo o el nombre del criminal, pero la noticia es siempre la misma. Bueno, en cuanto a lo literario, ¿a qué vinimos a esto? No sé por qué llegamos acá, pero... Bueno, esto es lo bueno que son tiene las derivas de la charla, las conversaciones. Es un poco lo que pasa con los libros de entrevistas, ¿no? Lo bueno que tiene el arte es esto, que uno empieza por un lado y después termina por otro lado y no sabe cómo llegó ahí. Me acuerdo que me pasó a mí leyendo Paradiso de Lezama Lima. Lezama Lima admiraba mucho a Proust, entonces quería copiarlo. Lo que pasa es que Proust era muy inteligente, empezaba una frase, se alargaba, hacía acotaciones, seguía, daba vuelta a la página y seguía todo el mismo renglón y qué sé yo, y ¡pum!, retomaba lo que había dicho al principio y la larga frase quedaba bien escrita, redondita. En cambio, me acuerdo, el Lezama Lima empezaba por un lado y terminaba en cualquier cosa, ¿no? Y de pronto uno decía, pero ¿qué quiso decir este hombre? ¿Se le olvidó por qué empezó a decir esto? Pero de pronto uno decía, bueno, pero qué lindo que es de pronto ser libre y el tipo empieza con algo y sigue por otra cosa. Y a mí eso me dio pie a escribir algunos libros bastante desaforados míos, como Striptease, del cual en algún tiempo estuve muy avergonzado. Sigo todavía avergonzado de casi toda mi literatura, pero bueno, de ese mucho más, ¿no? Y de algún modo, todas estas
opciones que no están dentro de las reglas formales de la literatura, del arte, a veces cuando uno se escapa de eso es bueno porque uno mismo de pronto encuentra otras vetas dentro de uno mismo que uno no sabía que las tenía. Y yo supongo que eso es el arte, ¿no? El arte es lo desconocido, lo de que uno va a empezar por algo y después no sabe por dónde termina. ¿Por qué? Porque el arte, ¿qué otra cosa que es sino búsqueda? Que es lo que hacemos todos en la vida. Nosotros nacemos y empezamos una búsqueda. Y todos terminamos en el mismo punto, ¿viste? En el hoyo. Pero es decir, en el medio de la vida uno cree que está en algo particular, que uno encuentra cosas maravillosas que los otros no se dan cuenta. Y no, todos pasamos por lo mismo. Pero la ilusión de creernos que uno es singular, eso es maravilloso. Ahora, después cuando uno ya es grande y se da cuenta que todos la pasamos lo mismo, dice, bueno, no era para tanto. Bueno, esta pregunta era para las dos, cambiando el ángulo de la información. Matías, ¿por qué golpe a golpe? Algo dijiste, pero ¿por qué? Contanos un poquito más de eso. Bueno, la otra pasión, hay un tema con apoyarse en los escritores para interpretar la propia obra de los escritores. Entonces, podemos caer en mil falacias. No son los únicos autorizados, la única voz autorizada a interpretar la obra determinada de Silvio Uberman era el periodista. Silvio Uberman. Gracias. Entonces con Enrique hablamos mucho de su propia obra y la idea era precisamente, para no poner diálogo, la idea de diálogo, y como Enrique ha escrito tanto sobre el boxeo y está tan presente en sus ficciones, ahí quise usar esta metáfora manida, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, pero creo que funciona, ¿no? Que no es, ninguno de los dos se impone a nada, sino que estamos tratando de llegar a algún tipo de acuerdo, o de nada, o de dar vueltas así y ver de cómo empezamos y después cómo seguía. Pero aparte Enrique tiene una relación con el boxeo especial. Claro, él mismo. Así que, sí, bueno, mi papá fue boxeador, ¿no? Peleó con Justo Suárez. En la época del 30, en el interior, siempre mi mamá me contaba eso. Me decía, no, tu papá fue buen boxeador, peleó nada menos que con Justo Suárez. Y es verdad. Yo ahora estoy escribiendo una novela sobre el Torito de Mataderos. Por si ustedes no lo saben, porque son todos muy jóvenes, el Torito de Mataderos fue un boxeador muy importante de la época del 20, 30. Fue un ídolo como pocos en su momento. Era en la época en que recién se empezaba a liberar el boxeo, porque en la Argentina el boxeo en los primeros tiempos estaba prohibido, solamente se podía hacer encuentros de box en determinados sótanos, había lugares como bares que tenían sótanos muy grandes, entonces ahí clandestinamente se hacían encuentros de boxeo. Y todo esto ya en la época de Firpo. Firpo, después de pelear con Dempsey en esa pelea maravillosa, vuelve a la Argentina y entonces gracias a ese encuentro maravilloso que él dejó al boxeo argentino muy en lo alto, entonces acá en la Argentina se levanta la prohibición del boxeo y a Firpo se le otorga la primera licencia como boxeador. Todo el mundo lo admiraba a Firpo porque, bueno, por lo que era, por supuesto. Y dentro de esos grandes admiradores estaba Justo Suárez. Y Justo Suárez era un personaje maravilloso, lleno de histrionismo y, digamos, se dedica al boxeo por la admiración que tenía por Firpo, ¿no? Después ocurre que también, pasado el tiempo, viene Gatica, otro boxeador, que se hace boxeador también por admiración a el Torito de Mataderos, a Justo Suárez, ¿no? Así que hay toda una cadena. Y yo en este momento estoy tratando de escribir una novela sobre el Torito de Mataderos, estoy juntando material, publico de tanto en tanto en algún diario algún capítulo,
Y bueno, vendría a ser la continuación de una novela que yo escribí hace mucho sobre Gatica. Gatica fue un boxeador muy importante en la época del peronismo. Tiene mucho que ver con el peronismo y con mi propia vida, porque cuando empieza Gatica yo ingreso en los institutos de menores. Cuando yo salgo de los institutos de menores termina el peronismo, que es en el 55, y ahí Gatica también está en decadencia, o sea que hay un paralelismo bastante curioso. Bueno, yo escribí Gatica, me fue muy bien con ese personaje, y bueno, yo lo siento esa novela, Gatica, como esta de Justo Suárez, que se la dedico a mi papá, ¿no? Sí, mi papá yo no lo conocí, pero bueno, mi mamá me contaba las historias de él y que siempre terminaba con que había peleado con Justo Suárez en el interior. Yo trataba de indagar un poco más, pero le había quedado ese recuerdo nada más. Incluso alguna vez me acuerdo que me hicieron un reportaje, nos hicieron un reportaje en la contratapa del diario La Razón, cuando todavía era grande, a varias personas juntos. Me acuerdo que estaba Tito Lecture, Moria Kazán, yo y no sé si otra persona más. Entonces un reportaje así que habían ideado eso. Yo aproveché ese reportaje, entonces le hablo a Tito y le digo si podía averiguar si mi papá había peleado en el Luna Park o si tenía alguna ficha, qué sé yo. Quedamos en que sí, que me dijo, bueno, venite por el estadio y vemos, ahí revisamos a ver si hay papeles viejos, archivos, qué sé yo. Bueno, fui una vez, no estaba, y después fui otra vez, no tenía nada, así que me quedé siempre con las ganas. Pero a través de la escritura sobre el boxeo siempre estoy también en la búsqueda de mi padre, ¿no? Es decir, eso es natural, ¿no? Por eso me interesa tanto escribir sobre el boxeo. Además soy muy amigo de los grandes periodistas del boxeo, como, qué sé yo, Cherkis Vialo, Irusta, Larena, Juan Larena, de lo que era Combate Space, que era un programa de televisión maravilloso donde se pasaban las mejores peleas internacionales. Me acuerdo que Larena, cuando vino acá con Vander Holyfield, bueno, yo creo que ya de esto ustedes muchos no deben saber. Vander Holyfield es el que le ganó a Mike Tyson, que es el que le muerde la oreja. Entonces me llama Larena y me dice, vení, que te voy a presentar. Y bueno, fui, tengo ahí la foto con Evander Holyfield, maravilloso para mí, lo puse en un libro, por supuesto, ¿no? Del mismo modo que puse la foto con Gatica y con Borges, ¿no? Claro, para mí yo me siento lo mejor de mi vida, lo más grato de mi vida es haber conocido a esa gente, y qué sé yo, siempre esas cosas a uno lo justifican, lo reconfortan. Me acuerdo que mi mamá siempre me decía, no te olvides vos, que vos, tu cuna fue un cajón de manzana y tus cobijas diarios viejos. Me parece que como cierre está muy bien, porque ahora viene la parte donde vos te toca firmar y hablar un poco, interactuar. Te estás obligado. Sí. Bueno. Bueno. Uno cree que está duro y no lo maneja. Lo que pasa es que uno... Sí. Cuando uno es más viejo, más llorón, Es verdad, es así, nos pasa a todo, nos pasa a todo. Borges también lloraba. Lloraba también todo. Yo conocí montones y Cordon también. Cordon era un llorón. Cuando estábamos sentados ahí hablando de literatura, por ahí entrábamos a hablar entonces me hablaba de cómo lo había cagado la familia, ¿no? A él. Y lloraba. Y a mí me daba vergüenza. Le dije, bueno, hablemos de otra cosa porque me quedaba con culpa yo. Pero bueno, es un defecto de la naturaleza. El llanto viene con la vejez. Como dijiste vos, todos pensamos que somos singulares, ¿no?
y al final todos nos pasan cosas parecidas, ¿no? Matías, ¿el libro se puede conseguir? Sí, hay unas Contanos copias que un están, poco. todavía no están acá y hay otras en la caja ahí que todavía no las dispusimos, pero no quiero comprometer a nadie, así que están en la caja. Nos arreglamos con... Sí, no sé, ¿te ponemos de vendedor a vos, Ale? Sí. No, bueno, no sé, entonces vemos ahora cómo hacemos, pero hay copias. No, es como el Saibaba, no toca la plata. Es un gurú, pero sí. Bueno, no comprometamos a la gente. Les agradezco muchísimo la presencia de ustedes. Para mí y para nosotros tres es muy reconfortante porque, como decía Borges, ¿no? Si no son 30, con uno ya es suficiente. Es decir, el hecho de que de pronto una persona se acerque a uno que ha intentado a través del arte, a través de la escritura, tratar de comunicarse con los demás, hablando de su propio mundo, eso ya para mí es un éxito y yo les agradezco de todo corazón la presencia de ustedes, de verdad, muchas gracias.